Hola, ¿cómo están, estimados hermanos y amigos que nos acompañan en esta transmisión? Les agradecemos por acompañarnos y sean bienvenidos a un estudio más en la continuación acerca de la educación. En esta ocasión vamos a tener un tema muy importante, el sábado, y su relación acerca de cómo vivir y experimentar el carácter de Dios. Se encuentra con nosotros el pastor Mark Chambers. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está? Estoy muy bien y muy feliz para estar aquí con usted y su audiencia. Gracias por la invitación. Muy bien. Pastor, vamos a estudiar un tema muy importante. Y antes de hacer la oración, quiero leer lo que nos dice Marcos 2, 27 y 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo, o sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Quiero invitarle, pastor, para que nos dirija con una pequeña oración. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, estamos muy agradecidos por tu palabra, la palabra escrita, y la oportunidad para estudiarla. Padre, en este momento clamamos la promesa de tu Espíritu Santo para guiarnos en toda verdad. Sometemos nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras almas en tus manos. Guíanos a esta verdad y ayúdanos a entenderlo y a obedecerlo. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Amén. Y voy a volver a leer este texto que hemos leído. Marcos 2, 27 y 28. También les dijo, hablando aquí Jesús, les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Punto número 1. Y punto número 2 nos dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Pastor Chambers, ¿cómo tenemos que entender correctamente o más claramente lo que nos está diciendo el versículo 27? El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo o sábado. Ahí vemos Jesús dándonos una revelación en la mente de Dios. Porque vemos que todo lo que Dios creó en la creación, Él creó por el sustento del hombre. Los árboles, los animales, era todo para el hombre. Y al final, la última creación también era para el hombre. No es bueno que el hombre sea solo. Haremos una ayuda idónea para él. Entonces, todo lo que Dios creó era para el hombre. Pero Dios descansó en el séptimo día, después de trabajar 6 días. Y Jesús ahí mostró que ese también tiene conexión con el hombre, porque Dios en su presencia sabía que el hombre va a necesitar descanso físico y descanso en todo sentido. Y el sábado fue establecido como un símbolo de ese descanso que el hombre va a necesitar. El hombre en su inocencia y también el hombre caída. Muy importante para la criatura que tiene descanso en Dios. Amén. Prácticamente entonces el sábado se remonta hasta el día desde el día de la creación. Sí. Ahora, el segundo punto, por tanto el Hijo del Hombre es Señor. ¿Cómo podemos entender esto? Jesús vino aquí como un hijo de Adán. Él también era parte de la familia. Él viene aquí como hombre. Significa que para alguien ser un hombre, él debe ser hijo de Adán. Porque el único hombre que no era hijo de Adán era Adán, quien era hijo de Dios. Entonces, cuando él dijo que el Hijo del Hombre tiene el Señor del sábado, él estaba hablando en el contexto, no en el contexto de su divinidad. Porque si él estaba hablando en el contexto de su divinidad, él va a decir que el Hijo de Dios es Señor del sábado. Pero que el Hijo de Adán es Señor del sábado. Significa que la prioridad para Dios no era como los fariseos ponerlo.
Para los fariseos, el sábado era más importante que el hombre. Pero Cristo restaurar el orden y dice, no, el sábado no es más importante que el hombre. Porque el sábado fue establecido para el hombre, es parte de la experiencia, de la prueba de fidelidad del hombre. Entonces, eso no significa que entonces tampoco que el hombre tiene derecho a quebrantar el sábado. Esa era la interpretación de los fariseos cuando ellos escucharon a Jesús diciendo, porque ellos ven que Jesús sanando a un hombre en el sábado, Jesús alimentando a sus discípulos en el sábado, estaba quebrantando el sábado. Entonces ellos pensaban que Jesús utilizó eso para justificar el quebrantamiento del cuarto mandamiento, pero no. Jesús estaba diciendo que no debemos llevar nuestro deseo para obedecer o para guardar el sábado, el día de reposo, a un extremo, tanto que dejamos las necesidades plenas de vida del hombre, a vestirlo, a alimentarlo, a cuidarlo, a rescatarlo, a mostrar compasión. El sábado no danos ninguna excusa para no ministrar a las necesidades física y espiritual del hombre. Jesús dijo, ¿no es lícito hacer el bien en sábado? Exactamente. Es más hacer el bien en sábado que simplemente estar inertes en sábado. Ese era el punto. Muy bien. Ahora, volviendo a la creación. Pastor, en el capítulo 2 encontramos esto. Versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. 3 cosas aquí. Muy bien. Bendición, santificar o santificación y reposo. Muy bien. ¿Y cuál es el orden? ¿Cuál sería el orden? Sí. ¿Cuál es el orden correcto? Si yo pregunto, ¿cuándo Dios bendeció el sábado? ¿Y cuándo Dios santificó el sábado? ¿Al inicio o al fin? Muchos probablemente van a decir al inicio. Pero cuando leemos aquí, vemos el orden claro. ¿Reposo? El orden es primero reposo. Dios entró en la experiencia de reposo, de reposo. Reposar de todo su trabajo creativo. Y después, de la experiencia del gozo de ese reposo, Él santificó, que significa que Él separar este día del resto de los otros días y bendecirlo. Entonces, ese es el orden. Mira. reposo, santificación y bendición. Sí. No, sí, aquí dice, reposo en el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. ¿Ok? Entonces, reposo, bendición. ¿Por qué viene esa bendición? Por el gozo. Fue un buen día, maravilloso. Yo disfruto ese descanso. ¿Y cómo era el descanso de Dios? Dios, sí, significa que no estaba trabajando, no estaba haciendo otra creación. Pero ¿cómo pasó ese día? En reflexión a todas sus obras. Entonces, Dios pasó el tiempo observando toda su obra. Por ejemplo, porque cada día, al final de cada día, la Biblia dice que, y Dios véalo, que era bueno en gran manera. Es decir, pero el sexto día dice que Dios, que todo era bueno en gran manera. Significa que después de toda obra de Dios, Dios observó. Y Dios disfrutó. Por eso Él dijo, era bueno. Al sexto día observó y dijo, era bueno en gran manera. Entonces el séptimo día era la culminación de la experiencia de observación de parte de Dios. Es decir, Dios se detuvo para observar, pero no solo hasta ahí, sino para deleitarse, para gozarse de lo que había hecho. Pero ahora la santificación. ¿Por qué Dios lo tuvo que santificar? Porque Él quería que ese día sea
una marca de todas sus obras. Entonces, santificar en su esencia significa separar. Santificar significa separar. Entonces, Él poner aparte el séptimo día de los otros días. De los otros días 6 en los que Él obró. Sí. ¿Y por qué Él pone aparte? Por el gozo que Él experimentó en ese día. Porque este día, ahí el gozo de Dios llegó al colmo en respuesta a la obra creativa. Eso también es una maravillosa símbolo. Que ¿Cómo? para nosotros entrar en la bendición, así también debemos entrar en el gozo. El gozo en el Señor, el gozo del Señor nos ayuda a entrar en la bendición que Dios pone en este día. Por ejemplo, ¿cómo Dios llegó al gozo? Decimos por observación o por reflexión. ¿Cómo vamos a entrar en el gozo de Dios? Si el ser humano no toma tiempo para reflexionar, para observar. ¿Observar qué? La obra de Dios, la acción de Dios en creación. Y segundo, en redención. Nunca ese ser humano no va a llegar al gozo, a la satisfacción, a la plena deleite en las obras de Dios. Ahora, hasta aquí vamos Y entendiendo. esa es la bendición. Deleite en las obras de Dios es la esencia de la bendición divina. Entendemos entonces que Dios, ese sábado, ese reposo, esa bendición, esa santificación, se la da al hombre. Ya vamos a hablar de esto. Pero entonces con doble propósito, para reflexionar, para gozarse en dos cosas. Primero, en la creación. Exactamente. Y en la redención. Es decir, que como adventistas del séptimo día debemos detenernos en el día santo, en el día bendito, en el día de reposo, no para estar inertes o estar quietos o no hacer nada, como caer en el legalismo, que más adelante vamos a hablar de esto, sino para reflexionar y colocar nuestra vida delante de Dios, reconociendo sus obras como creador y aceptando sus obras y sus méritos como redentor. Sí, es muy importante eso. Porque hay un principio. Como estaba en la creación, así es en la redención. Todo el orden que Dios estableció en la creación y la forma que Él proceder para terminar su obra creativa tiene sentido como un reflejo, una ventana a su diseño por su obra redentiva para el hombre. Por eso, cuando Jesús dijo que el sábado fue creado por el hombre, no es solo el sábado. Todas las obras creativas de Dios son diseñadas en forma especial para la bendición del hombre. Entonces, toda obra creativa de Dios tiene significado en la redención. Está apuntando a cómo Dios va a llegar a la santificación, al gozo pleno, Amén. Al descanso pleno para el hombre del pecado. Muy bien. Ahora pasemos al siguiente punto, pastor. Hasta ahora hemos visto que el reposo es de Dios, que es Dios el que trabajó 6 días y reposó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Ahora voy a hacer 3 preguntas continuas. ¿En qué momento Dios se lo dio al hombre? Y pregunta número 2. ¿Cómo Adán y Eva? Pregunta número 1 es. Pregunta número 1 es: ¿en qué momento se indica que que Dios se lo entregó al hombre? ¿Al sábado? Que podamos entender cómo Dios le dijo, podemos decirlo así, ¿no? Ahora tú vas a reposar este día. Ok, entiendo. La siguiente pregunta es: ¿cómo Adán y Eva iban a participar de esa experiencia si ellos estaban recién creados? Y pregunta número 3. Adán ni Eva eran testigos de lo que Dios había creado. Ellos no vieron a Dios crear nada. ¿Cómo ellos iban a creer o cómo ellos iban a reconocer
que Dios estaba reposando en el séptimo día. Si ellos vinieron a la existencia, se puede decir así, el sexto día. En el primer día, cuando Dios creó la luz, no estaba Adán y Eva. El segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto día. Hasta el sexto día. Ahora, ¿cómo ellos iban a reconocer que Dios había realmente hecho esas obras y que ahora iba a reposar y que iba a entregar ese día para ellos? Muy bien. Yo voy a responder a la tercera parte primero. ¿Cómo Adán y Eva llegó a conocer? Porque claramente Adán no estaba cuando Dios llama las aguas a separarse, o llama la tierra de las aguas, o manda la tierra para producir las plantas, o mandar las aguas arriba y las aguas abajo para producir las aves y los peces. No estaba allí al sexto día cuando Dios mandó la tierra para producir las bestias y los animales. Tampoco era Él no estaba allí cuando Dios creó la última creación, que fue Eva, que Dios sacó del costado de Adán, porque Adán estaba durmiendo. Entonces Adán no fue testigo a ninguna obra creativa de Dios. ¿Cómo Adán llegó a conocer? Solo por la plena testimonio de la palabra de su Creador mismo. Es que el plan de Dios para la criatura es que la criatura deben vivir por la fe. La base de una... Desde el principio. Desde el principio. Desde el principio hasta el final. La fe no es un fruto de pecado. La fe no es un fruto de quebrantamiento de la ley. La fe no es un fruto de la separación que viene entre Dios y el hombre. No. La fe es el fundamento de una relación saludable con la criatura, con el Creador. No solo por el hombre, para toda criatura. Ninguna criatura puede tener una relación saludable con Dios sin confianza en Dios. Y esa es la prueba esencial, más básica de fe o confianza en Dios, es nuestra actitud a la palabra que viene de la boca de Dios. Entonces, Adán llegó a conocer a Dios por su pleno testimonio, por el testimonio de Dios. No el testimonio de otro hombre sobre Dios, el testimonio de Dios mismo, lo que Dios le dijo sobre él mismo y sobre sus obras. Adán fue testigo, no a la obra de Dios, pero al testimonio de Dios, que eso, todas las cosas, Adán, yo creo para ti. Eso yo hizo para ti. Yo quiero que usted sea contento. Yo hizo eso para ti. Y aquí es tu mujer que yo hizo para ti. Ese es mi regalo. Adán entró en con fe, entró en el descanso de Dios. Entonces, esa es la primera parte. Pero primera parte de la pregunta era, ¿dónde Dios entregó el sábado a Adán para guardar? Y es una buena pregunta. Vamos a Éxodo capítulo 20. Ahí vamos a ver un principio importante sobre el día de reposo. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 10, al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquí Dios estaba dando este mandamiento por la primera vez escrito con palabra directa, pero Él dijo, acuérdate. ¿Cómo vamos a acordar algo que nunca fue establecido? Si no tiene al inicio, cuando yo estaba dando algo, yo no voy a decir, acuérdate. ¿Sí? Claro, es decir, este mandato ya existía antes de llegar a este momento. Sí, existía. Porque ahí está diciendo, acuérdate. Y dice, 6 del reposo de Dios, del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Aquí otro principio, conectado con el día de reposo. Que antes de reposo viene trabajo. ¿Cuántos días de trabajo? 6 días. 6 días. Ajá. Más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Otro principio. ¿Ese reposo pertenece a quién en primer lugar? A Jehová Dios. Sí. Aunque Jesús dice que el sábado fue creado por el hombre, pero ¿quién primero era el dueño de ese reposo? Jehová Dios. ¿Quién primero experimentó? Dios.
Es el reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguno, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué debemos guardar eso? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí vemos el orden aquí también. Aparece primero descanso reposo. Y luego bendición y luego santificación. Entonces, pero ¿dónde podemos encontrar específicamente que Dios dijo a Adán, hoy es el día de reposo, guárdalo? No existe eso en la Biblia, pero podemos deducirlo. Como aquí la Biblia dice que acuérdate, ahí vemos. Pero aquí en ese mandamiento vemos que el 4º mandamiento está conectado con la obra de Dios en la creación. Y dice que Dios descansó en ese día, reposó en ese día y luego bendecirlo y santificarlo. ¿Dónde Dios estaba descansando? El descanso fue un descanso en el contexto de la creación ¿de qué? De la tierra. Entonces ese descanso, ese reposo de Dios tiene conexión con ¿qué? No todo el universo, pero la obra para terminar la tierra, para traerlo a su excelencia. Entonces Dios debe estar descansando aquí en la tierra. Y si Él está descansando en la tierra, ¿quién está ahí con Él descansando? Adán y Eva. Deben estar Adán y Eva. Los dos que Él creó el sábado. Para ellos, entonces, si Dios creó, si Jesús dijo que el sábado fue creado por el hombre, entonces, ¿significa que el primer sábado ellos no van a estar ahí experimentando el descanso? Sí, por supuesto. Pero algo que no debemos olvidar, que el primer descanso sabático no fue para Adán y Eva. No fue un descanso que Adán y Eva merecía. Porque el principio es 6 días debemos trabajar y harás nuestras obras y el 7º descansar. ¿Cuántos días Adán había trabajado? Dios había trabajado. Ni siquiera un día completo. Solo hizo lo que Dios dice, nombra a los animales. ¿Y cuántos días Eva trabajaba? No hizo nada Eva. Por lo menos Adán. No hizo nada. Entonces, ¿cómo ellos dos estaban allí disfrutando un descanso que no merecían? Estaban por la invitación de Dios. Era Dios quien había trabajado 6 días. Amén. Era Dios quien merecía ese descanso. Por eso es el reposo de Jehová, tu Dios, porque Él había trabajado en creación. Amén. Y Él merecía eso. Y Él invitó a sus hijos a entrar en su reposo. Ahí, primer principio. Algo importante sobre el sábado, mis amigos. Relación con Dios, comienza primero con fe, confianza, y esa confianza de Dios nos llamó a entrar en el descanso, no lo que merecemos, pero en el descanso que Dios ofrece a nosotros sin mérito. Algunos dicen que el sábado, los que guardan el sábado es porque ellos son muy legalistas, pero mira, el sábado no es un símbolo de legalismo, el sábado es un símbolo de gracia. Dios ofrecer descanso a un hombre que no había trabajado 6 días. Y Dios dice que tu vida va a comenzar primero conmigo. Conmigo tu vida comenzó primero con descanso, luego trabajo. Y vemos eso en la redención, no es solo en la creación. Vemos eso en la redención. Mateo 11, versículo 28. Y adelante Jesús dice, ven a mí todos los trabajadores y cargados y yo voy a dar descanso. Reposo. Muy bien. Ahora, para ir concluyendo, pastor, ya mencionó usted la conexión hacer la creación, ahora redención. Muy bien. Es importante mencionar una de las lecciones muy importantes que nos presenta la Escritura con respecto a esto. Sí. Éxodo 16. Brevemente, ¿qué podemos aprender acerca de esa historia y de lo que nos quiere transmitir con respecto al sábado y la redención? En Éxodo 16, allí vemos cómo Dios probó la fe de su pueblo.
cuando él quería reestablecer el lugar del sábado en la vida de su pueblo, el primero, antes que da el mandato, por palabra o por letra escrita. Fue antes del Sinaí, podemos Sí, decir. fue antes del Sinaí. En Éxodo 16, Dios probó a ellos, probó al pueblo para ver si ellos están dispuestos a guardar sus mandatos o no. Así dice al final del capítulo. Él trae maná, comida para ellos. Y fue una comida que llegó milagrosamente. La gente dice que llámalo maná porque significa en hebreo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Fue el nombre. Era un alimento que no existía. No existía. Y Dios dice que, Moisés escribió que dice que Dios da al hombre comida de ángeles o comida del cielo. Entonces para los judíos el maná representa comida del cielo. Pan del cielo para ellos. Porque no era un pan regular que ellos sembrar y preparar los ingredientes. No, Dios prepara todo. Ahí ve de que Dios esperó que la criatura vivir en independencia, en dependencia a Él. Que Dios es nuestra suficiencia. El maná nos enseñó que Dios es nuestra suficiencia. No debemos estar preocupados cómo vamos a comer, cómo vamos a vestir, porque Dios tiene suficientes medios para alimentarnos, para vestirnos y todo eso. Pero Jesús, en Juan capítulo 6, el día después que Él alimentó esa gran multitud con pan y peces, vinieron a otro lado del lago y vienen algunos hombres y dice, Señor, Señor, ¿cómo llegó ahí? Jesús llegó al punto y dice que yo sé que ustedes están buscándome, no por los milagros que yo hice, pero porque ustedes habían comido ayer el pan y estaba feliz con el pan. No trabajarás por el pan que perece, pero por el pan que permanece, que el Padre da a todo que viene a Él. Y Él comenzó a hablar sobre ese pan. Y Él dice que, ellos dicen, entonces, Señor, danos ese pan. Nuestros padres comieron maná en el desierto, Moisés. Y Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 20. Juan. Sí. Juan capítulo 6. Sí, Juan capítulo 6, versículo 32. Jesús le respondió, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, ¿qué simbolizó la maná? Cristo. Cristo, el pan de vida, que también es un símbolo de la palabra de Dios, la palabra que viene de la boca de Dios. Entonces, maná simbolizó Cristo, el Mesías, y el Mesías es el palabra, el verbo, vino. Y se ha hecho carne. Y vemos su gloria. El único, como la gloria del único Hijo de Dios. Entonces, ahí vemos, en el mismo capítulo Jesús dice, si no comer mi carne, o beber mi sangre, no tiene vida en ti. Pero los que comer mi carne y beber mi sangre, tiene vida. ¿Qué vida? La vida que está en Dios. Una vida que no tiene fin. Vida eterna. Porque vida eterna no es una cosa que Dios nos da aparte de sí mismo. Vida eterna es Dios dando sí mismo a los que no merecen la vida o a Él. Entonces, ¿cuál es el llamado que Dios nos está haciendo? El llamado que Dios nos está haciendo a nosotros a través del día de reposo es para reconocer primero que nuestra vida depende de Él. Que es en Él que vivimos y movemos y tiene nuestro ser. El sábado nos llamó a unión con Dios, asociación con Dios, íntima con Dios. Debemos entrar en su descanso. ¿Qué es ese descanso?
el descanso de la condenación por nuestro pecado, que merecemos esa condenación. Dios nos da en el sábado un símbolo de una manifestación de su disposición a darnos a un descanso que no merecemos. Significa que el sábado nos enseñó que pecadores culpables pueden hallar descanso a través de Él quien Dios envió. Amén. La mano, Jesús. Y que también había recibido ese descanso de nuestra condenación. Así debemos salir también trayendo buenas noticias a otros, que ellos también pueden experimentar ese descanso. Y que debemos también ofrecer servicio a nuestro prójimo. Hacer el bien. Hacer el bien, no solo en 6 días, pero hasta en el séptimo día. Muy bien. Muchas gracias, pastor, por esta hermosa reflexión Gracias con por la respecto al invitación. sábado y cómo vivir y cómo experimentar a Dios en el sábado. Dios le bendiga. Gracias. Dios te bendiga también. Gracias a ti, amigo y hermano, que nos has acompañado. Deseamos que este programa haya sido de gran bendición para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.